La redifusión del siguiente programa. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, abrimos el Foro de la Inversión y hombre, qué ganas tenía yo. Me acompaña Juan Ramón Caridad. Juanra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué te ríes? De lo de las ganas. Un viernes puedes tener ganas de todo, menos de estar hablando aquí conmigo de lo que vamos a comentar. Que me apetece muchísimo. Hay gustos. Bueno, Juan Ramón Caridad es director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management y hoy nos vas a hablar de dos de mis pasiones y dos de los temas de los que sigo aprendiendo y que veo que todavía tengo mucho por aprender. Uno es inversión y el otro inteligencia artificial, que ahí estoy en pañales, no, lo siguiente, todavía sin pañales siquiera. ¿Cómo está aplicándose a día de hoy la inteligencia artificial a la industria de la inversión, de gestión de activos? Se llevan varias décadas ya trabajando muy mucho en el tema, porque cuando se habla de inteligencia artificial no deja de ser una derivada más potente de lo que ha sido el análisis cuantitativo tradicional. Durante un tiempo, sobre todo en los últimos de 5 años para atrás, se estuvo desarrollando técnicas de Machine Learning, un montón de datos con más capacidad y velocidad de computación. Los modelos se autoengañaban, se creaban como reglas que luego no eran aplicables a futuro. Se migró todo hacia redes neuronales, hacia una mucha capacidad de computación en distintos niveles o dimensiones o escenarios, y empezaron a tener buenos resultados, pero no se era capaz de explicar cuando fallaba por qué. Lo que se han dado cuenta ahora, y con todo lo que permiten los nuevos chips, los GPUs, los ASICs, es que se puede volver al mundo del Machine Learning, se puede volver al mundo, vamos a decir, un pasito más tradicional en el mundo de la inteligencia artificial, pero empezar a tener la capacidad de quitar uno de los grandes dolores de cabeza, de lo que explica el 50% de las rentabilidades, de lo que da premios Nobel, que es el riesgo factorial. Y a partir de ahí, y ahora vamos profundizando, es donde está ahora mismo generándose alfa consistente y descorrelacionada, y está todo el mundo muy ilusionado. Vale, ¿qué es esto del riesgo factorial? Si fuera comida, para que lo entendamos bien, si yo te presento aquí una dieta basada en maíz, trigo, patata, garbanzos y pasta... Digo, te has pasado. Tú lo primero que sentirías es que esto tiene mucho carbohidrato. Y yo te diría, es muy diversificado. Y tú dices, no tanto, Juanra, porque tiene lo mismo. Y yo te digo, ¿cuándo has visto tú un carbohidrato en tu vida? Nunca. 4 frikis habrán visto lo que... Igual que cuando tienes una dieta de proteína porque te mola ir al gimnasio. O sea, las proteínas y los carbohidratos en la comida, eso en finanzas... Las compañías tienen sesgos, tienen atributos, tienen apellidos, tienen características, tienen más o menos momentum que la media, más o menos volatilidad, dan más o menos dividendo. Y esos apellidos o características en muchos momentos explican, que es una verdad muy incómoda para los de gestión activa y para los de pasiva, explican más del 50% de las rentabilidades. Es verdad que si yo acierto tengo momentum, pero si yo voy cual momentum en un rebaño y de pronto alguien grita fuego, todo el mundo vende y me cascan. El quitar esos sesgos, esos excesos de proteína y carbohidrato de una acción del Banco Santander, de BBV, de Bankinter, de Iberdrola, y analizar lo que queda, lo que es pura compañía, lo que no depende de que el mercado suba o baje, haya o no volatilidad, dé o no dividendos, sino lo que es el resto, eso es lo que la inteligencia artificial aísla. Sobre eso se aplica análisis tradicional. Eso te permite ser mucho más eficiente a la hora de decir compra, vende, sobrepondera, infrapondera, porque es puro riesgo compañía, es puro comportamiento de que den o no mejores resultados, y eso está disparando la capacidad de poder generar alfa y se lo pegas al índice. Vale, esto a ver que lo entienda yo. Esto significa que le quitas a todo el proceso de selección de activos la parte emocional y te quedas simplemente con lo más racional, los datos puros y duros, y entonces como que te puedes aislar de cualquier ruido o de cualquier enamoramiento o odio que tengas tú. Pasión, euforia o miedo. Yeah. O sea, la pasión te genera rallies alcistas, el miedo o el pánico, rallies bajistas. Si aíslas toda esa parte, si yo fuera capaz de neutralizar qué parte del movimiento de una acción no depende de que haya pánico, euforia, momentum o no, eso me permite aislar gran parte de lo que es la componente emocional,
de lo que son sesgos del mercado, de lo que depende más si un presidente de un gobierno, un banco central o una situación particular geopolítica genera movimiento, y se centra más en el cambio de expectativas de la compañía. Y ahí es donde se aplica todo lo que llevan décadas trabajando cuantitativamente, te permite identificar o entender mejor qué parte es verdadera diversificación y qué parte son carbohidratos. Entonces, aquí veo dos efectos rápidos. Uno, al gestor, al selector de compañías o de activos para incorporar dentro de ese vehículo, le permite tener una mayor eficiencia y una mayor neutralidad a la hora de elegir los fundamentales de las empresas. Y dos, pensando en mí, ahorrador, me va a generar más rentabilidad. Sí, para entenderlo bien, al gestor lo que le dice, en términos prácticos, es de qué pie cojea, ¿vale? Si yo compro Louis Vuitton o cualquier empresa del sector de lujo y compro un índice de gestión pasiva chino, en el fondo tengo el mismo sesgo, porque soy muy dependiente a cambio de consumo en China, ya sea porque las empresas de lujo venden mucho en China, ya sea porque los índices de China tienen exposición a China. O sea, la idea de si yo invierto en una empresa de ascensores que tenga mucho negocio en Asia, aunque sea europea, tengo exposición allí. O sea, lo que te dice el riesgo factorial es, yo tengo una cartera. Oye, Juanra, de todos tus valores, de lo que tienes y de lo que no tienes, ¿cuánto depende a movimientos sub y baja del mercado y cuánto es riesgo propio? Y eso me permite entender bien de qué pie cojeo y dónde estoy. Y dónde, si tengo en mi dieta más proteína o más carbohidrato, más de un tipo o más de otro. ¿Y eso se está haciendo ya? Eso se hace ya, se viene haciendo muchos años. Lo que es novedoso es que se está aplicando la gestión cuantitativa mucho más potente, gracias a la inteligencia artificial, en identificar nuevas señales. Nuevas señales que se lo pegas a un índice y tienes algo un poquito mejor que la gestión pasiva. En vez de pagar por la réplica, te dan un plus si quieres estar pegadita al índice, o si lo extraes, puedes hacer cosas de retorno absoluto distintas, diferentes, y todo lo diferente pues tiene mucho valor en estos tiempos donde cuando cae todo correlaciona. ¿Y para la parte de gestión activa? Lo que haces es pegar esa nueva componente, tú coges el índice, dices qué cosas hay que sobreponderar o infraponderar en función de ese factor que no depende de los movimientos de mercado, que es puro idiosincrático, puro riesgo específico de la acción, cambios en las expectativas de ingresos, cambios en las expectativas de beneficios, todo lo que es de verdad fundamento puro en la primera derivada del cambio, y eso está consiguiendo que en años horribles como este, de mucha volatilidad, pues tú le puedas sacar al mes tus 20, 30 puntos básicos, 40, consistentemente, y eso en términos compuestos, aunque algún mes se te va un pelín, pero estás muy pegadito al índice, pero consigues cambiar de, por gestión pasiva, por barata que sea, te cuesta replicar, a replico y tengo un potencial a un precio encima, porque como todo esto es cuantitativo, también tan competitivo como un ETF si le metes el spread. ¿El gran ganador va a ser la gestión activa? Pasiva, perdón. Es un intermedio. Es para aquella gente que quiera precios de gestión pasiva, pero no quiera renunciar a entender que a día de hoy con la inteligencia artificial sí que se puede generar un retorno diferencial, y que eso lo puedes pegar a la gestión pasiva o lo puedes meter en formato retorno absoluto y ser súper mega activa. Es un complemento extra, es como si fuera una nueva capa donde tú generas unas nuevas señales de compra-venta que te generan una capacidad de hacer cosas distintas, y eso a ti como inversora particular, si tú eres más creyente de gestión pasiva, pues puedes tener una alternativa donde en vez de pagar por el coste tengas una esperanza muy eficiente de encima batir a ese índice, o puedes tener algo descorrelacionado. Y esto me dices que ya las gestoras lo están aplicando desde hace mucho tiempo. En lo que es el fundamento técnico-matemático, en la potencia, sí. Lo que es novedoso es que ahora, gracias a la inteligencia artificial, se superan retos o debilidades que hasta ahora habían complicado el llevarlo a la práctica, y se puede extraer de una manera eficiente qué parte es emoción y qué parte es pura compañía a la hora de aplicar ese análisis cuantitativo. Vale. Y luego, en el futuro más cercano, ¿qué más vamos a ver en la industria de gestión de activos gracias a la inteligencia artificial? ¿Por dónde van los tiros? Sí, vamos a pasar de hablar de dividir el mundo entre gestión activa y gestión pasiva, entre Villa Arriba y Villa Abajo, a crear un nuevo campo de actuación que empezó a etiquetarse con la idea de Smart Beta y empezó a etiquetarse con nuevos ETFs, Enhanced ETF y nombres raros, pero que ahora va a ser un mundo entre Villa Arriba y Villa Abajo
con menos carga emocional, donde el inversor va a poder decidir si esa nueva manera de invertir se la pego a un índice o la extraigo. Por lo tanto, si estoy más pegado a Villabajo, a la gestión pasiva, pero con un puntito, eres gestión pasiva resultona, o si quieres irte a gestión activa y lo que tienes es algo que es diferente y por lo tanto que te descorrelaciona de verdad en momentos de caída. Y yo como cliente final voy a saber qué gestora, qué vehículo, qué equipo de gestión lo está utilizando. Sí, perfectamente. Hay ya varias casas que están disponibles en España que trabajan en la parte de los fondos de renta variable tradicional, en equity global, en equity europeo, y hay también, este mes empiezan a lanzar productos también de long short, de retorno absoluto, que es mismo motor, pero presentado de distinta manera. Vale, esto que me has contado es para, pues que esto nos daría para hablar toda la mañana, para la parte de gestión, pero luego también para la construcción de carteras. Entiendo que ahí es súper importante el utilizar la inteligencia artificial y también el ser capaz de desligarte, ¿no?, de esta parte de las emociones. Sí, o sea, Pictet, incluso ahí quizás es más importante la construcción de carteras. En construcción de carteras, en tus propios fondos, o sea, Pictet Asset Management, para hacerte una idea, si tú miras los fondos mixtos o los de retorno absoluto o los de renta variable, de pronto empiezas a ver una línea que no sé si llamarlo, ¿sabes?, protector de estómago o una especie de chute de diversificación ya en los fondos que permite amortiguar mucho mejor. O sea, se está metiendo dentro de los fondos de fondos, se está metiendo o se está empaquetando en un fondo independiente, pues si tú se lo quieres incorporar a la cartera, y se está empezando a distribuir también para perfiles más conservadores en estrategias de retorno absoluto. Pues Juan Ramón Caridad, desde Pictet Asset Management, muchísimas gracias por abrirnos esta ventanita. Iba a decir al futuro no, pero al presente que ya está aquí. Muchísimas gracias y un placer. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé día estable en la mayor parte del país, con lluvias débiles al principio del día en Galicia. También habrá nubes altas en el noreste peninsular, que tenderán a desaparecer. En el resto de la península, ambiente más tranquilo, sin precipitaciones apreciables. En Canarias, cielos despejados en las islas orientales, intervalos nubosos en las occidentales, donde no se descartan lluvias. Las temperaturas máximas subirán en casi toda la península, mientras en el Cantábrico habrá descensos. Las mínimas con pocos cambios, aunque se esperan ligeros ascensos en Pirineos. En cuanto al viento, predominarán los de componente este en la península, con rachas fuertes en el sureste, Alborán y el Estrecho. En Canarias, viento del oeste o suroeste, localmente fuerte en los canales entre islas. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, saben que somos unos firmes convencidos de la educación financiera, que todos los días intentamos informar, pero sobre todo formar en finanzas, en inversión y en ahorro. Queremos poner los mimbres, explicar las cosas de forma muy sencillita, conocer pues cuáles son los déficits o las necesidades de los ahorradores, de la población en materia económica, y ir poniendo ahí pues nuestro pequeño granito de arena. Y nos acompañamos pues de buenos amigos y de gente que sabe mucho más que nosotros. Ahí está el truco. Hoy me acompaña AXA Partners. Está conmigo Ernesto López. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos invitado a AXA Partners porque recientemente ha publicado un estudio, La realidad de la economía familiar en España, evolución del uso del crédito y otros instrumentos de financiación. Vamos a contar cuáles son las conclusiones de este informe y sobre todo vamos a intentar aportar, construir. Me acompaña para ello María Jesús Fernández. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es economista senior de Funcas. Oye, primero, ¿este estudio qué es? ¿Cómo se ha realizado? Bueno, pues AXA Partners pertenece al grupo asegurador AXA y dentro de los productos que distribuimos, el seguro de protección de pagos va muy vinculado a la situación económica de las familias. Y yo creo que nos pasa un poco a todos de alguna manera. Oímos datos macroeconómicos, España va muy bien, crece la economía, crece el ahorro, crece el consumo, pero queremos rascar un poquito más. Nos interesa ver qué es lo que pasa en las familias, ¿no? Y al final, pues la fiesta vemos que va por barrios. Entonces, esto afecta mucho al comportamiento de nuestros productos y a la necesidad de nuestros clientes. ¿Y en ese rascar un poquito más qué habéis encontrado? Bueno, algunas de las conclusiones del estudio son que el crédito es un pilar fundamental para las familias, ¿no? 3 de cada 10 lo utilizan como una herramienta básica en su calidad de vida. Vemos que hay dificultades todavía para más de la mitad de los encuestados para tener acceso al crédito. Vemos también que el uso del crédito se ha ido transformando en los últimos años, pues bueno, con las crisis que hemos pasado, la cultura conservadora, el público es más cauto, hay más precaución a la hora de solicitar un crédito, pero también es verdad que hay gente que tiene una situación un poco más apretada y lo utiliza como salvavidas, ya no solo como para la planificación a largo plazo. Y también nos ha llamado mucho la atención el nivel de cultura financiera. 6 de cada 10 manifestaban no tener conocimientos sólidos en materia financiera, lo cual limita bastante a la hora de tomar decisiones sobre crédito. 6 de cada 10. Yo me lo esperaba, María Jesús, mucho peor. Yo también, lo comentábamos antes de entrar, que yo también me esperaba que fuera todavía peor, efectivamente. Y quizás hay un poco de percepción equivocada de las personas que dicen tener cultura financiera, y hay un porcentaje de esos que dicen que tienen cierta cultura financiera que a lo mejor tienen menos de lo que piensan, ¿eh? Y la cultura financiera, efectivamente, bueno, en Funcas, la institución en la que yo trabajo, pues es una cuestión con la que está muy comprometida, ¿no? Con la cultura financiera. Y efectivamente es algo fundamental para gestionar, digamos, a lo largo de tu vida todas las situaciones que se te van a presentar y en materia económica, y que son decisiones que pueden marcar de forma decisiva tu devenir y tu futuro, ¿no? Bueno, quizás esa cultura financiera ha subido, 6 de cada 10, porque estamos aprendiendo a base de golpe. Ahora ya todos entendemos muy bien el efecto que tiene la inflación en nuestro ahorro, en la cesta de la compra, en nuestro salario,
porque lo hemos vivido hace un par de años con una inflación galopante y quizás dentro de 6 meses entendamos muy bien qué es un arancel y qué es un gravamen y qué supone para el ahorro o para la compra o para la inversión futura, ¿no? Bueno, y yo creo que sobre todo, más que eso incluso, es el trauma que supuso la crisis de 2008. Yo creo que ahí los españoles aprendimos mucho de muy mala manera, a base de golpes, aprendimos mucha cultura financiera, ¿no? Aprendimos que hay que tener mucho cuidado cuando te endeudas y aprendimos los peligros del sobreendeudamiento. Como ha dicho antes Ernesto, la gente ahora es bastante más cauta. Yo creo que como consecuencia precisamente de aquella vivencia, de aquel trauma de la crisis de 2008, que supuso que muchas familias se fuesen a la ruina, que perdieran su vivienda y que cayeran en una situación de vulnerabilidad. Bueno, yo recuerdo cuando entonces estábamos en la radio, yo estaba en el programa de tarde y contábamos cómo estaba evolucionando la prima de riesgo y cómo estaban los mercados financieros y cómo los tipos de interés pues se habían disparado. Y cuando salía a la calle y veía a toda la gente pasear, decía, pobrecitos, no se están enterando de nada. Tremendo. Esta encuesta que habéis realizado, Ernesto, está muy enfocada al tema del crédito. En cuanto a crédito, decías que lo utilizamos para el largo plazo, pero también para emergencias como salvavidas. Has utilizado la palabra salvavidas. ¿Me lo puedes explicar? Sí, podemos decir que tradicionalmente todos hemos hecho gastos o inversiones a largo plazo que no nos podían permitir nuestros ahorros y para eso se ha utilizado el crédito, para la compra de una vivienda, la hipoteca de forma tradicional. Sí se ha visto que en estos últimos años este uso del crédito en algunos de los casos se utiliza pues, simplemente pues, para llegar a fin de mes. De hecho, en la encuesta un 20% manifiesta que utiliza el crédito pues para mantener ese nivel de vida, lo cual pues ya es ciertamente alarmante. Sigue siendo en su mayoría utilizado, ¿no? Pues para la compra de una vivienda, préstamos personales para hacer imprevistos. Hay gente que lo usa para mantener el nivel de vida. Totalmente. Porque necesita irse de vacaciones, necesita pagar el viaje de fin de curso de los niños o necesita ahora pues irse 3 días de Semana Santa. Sí, sí, efectivamente. O cambiar la lavadora, estoy pensando. La financiación típica tradicional, pues eso de un viaje, un electrodoméstico o la compra de una casa, pero sí, en un 20% ahora ya se utiliza simplemente para gastos corrientes y llegar a fin de mes. A mí me gustaría que este estudio se hubiese hecho en el año 2007, 2008, antes del pinchazo de la burbuja, y ver cuál era el resultado en aquella época. Yo creo que ese porcentaje en aquella época era todavía mayor. Me da es una impresión, ¿no? Es una intuición a partir pues, bueno, de lo que se vivía y del ambiente que había en aquella época. Yo creo que en este sentido es uno de los ámbitos en los que la gente se ha vuelto un poco más cauta de no utilizar el crédito alocadamente pues para gastos, pues para irse de vacaciones y para cosas de este estilo, ¿no? ¿Y se utilizan créditos al consumo o hay otro tipo de instrumentos que se utilizan para ese mantener el nivel de vida, para ese salvavidas que decías o para ese ahorro a largo plazo o gasto a largo plazo? Según los datos de la encuesta, un 31% lo utiliza para la compra de una vivienda, un 28% son préstamos personales para hacer frente a imprevistos, un 28% lo utilizan para pagos aplazados, son compras aplazadas de las que estamos acostumbrados a ver todos los días en grandes superficies, y un 24% lo utilizan para pagos con tarjetas de crédito, pero en modalidad de pago aplazado. Un 24%, eso es mucho, ¿no? Eso es mucho. Porque eso es ir con la lengua afuera todos los meses. Bueno, la tarjeta de crédito, y yo esto lo ligo también con la cultura financiera, es un instrumento muy útil. Yo he trabajado en el pasado en entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito. A día de hoy, ¿quién no tiene una tarjeta de crédito? ¿Quién no la utiliza? Pero lógicamente es un crédito predispuesto que tiene unas condiciones específicas de costes y de riesgo que si no se utiliza de forma adecuada puede convertirse en un arma de doble filo. Sí. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es una herramienta muy buena que está a nuestra disposición pues para determinadas situaciones, para salvarnos, ¿no? y cubrirnos y solucionarnos la papeleta en determinadas situaciones, pero aquí sí que es importante cultura financiera para ser conscientes de lo que supone y en qué situaciones debes recurrir a ello, ¿no? En qué situaciones debes recurrir y el coste que eso puede que eso puede tener, ¿no? Ahí lo que pasa que el ir con la lengua fuera e ir tirando de crédito todos los meses con la tarjeta de crédito es muy peligroso, ¿no?
Pues efectivamente, por eso es que es importante tener una cultura financiera en cuanto a qué supone en pago de intereses, cuánto te va a suponer la carga en cuanto a pago de intereses, cuál es el tipo de interés que vas a pagar, saber si eso es mucho o poco. Y por lo tanto saber en qué situaciones debes o no debes recurrir a ello, ¿no? Y yo diría que ya no solamente para aquellos que van con la lengua fuera, ¿no? Hemos visto también en el estudio que hay una diferencia muy grande según los niveles de rentas, que es bastante obvio. Pero también hay herramientas para los que a lo mejor no van con la lengua fuera, pero tienen imprevistos. O sea, cualquiera que pierda su empleo, que tenga una enfermedad de larga duración y que tenga dificultades a la hora de equilibrar sus ingresos con sus gastos o sus compromisos de pagos aplazados, por ejemplo, tiene un problema. Y es precisamente para cubrir esos riesgos los productos de seguro de protección de pagos que distribuimos desde AXA Partners y por ello nos interesa este tipo de análisis. Oye, ¿seguros de protección de pagos se utilizan? Se utilizan mucho. En los últimos años, un 20%, por lo menos de los encuestados, Eso es un nivel de que ha aumentado la educación financiera y la cultura financiera, ¿no? El utilizar un seguro. Sí, y también un poco lo que estabais comentando. Las crisis pasadas nos han ayudado mucho, ¿no? La crisis financiera del 2008, que además de intensa fue larga, el COVID, ahora con toda la inflación, pues han hecho que los productos financieros, empezando por los productos bancarios, vayan muchas veces ofertados conjuntamente con herramientas que les dan seguridad a la hora de devolverlo. La gente es mucho más consciente. Es igual que en el seguro de viaje, ¿no? A partir del COVID, la gente que viaja ya de una forma voluntaria contrata un seguro de viaje porque es mucho más consciente de los beneficios que le puede traer. Hay poco conocimiento de este tipo de productos que muchas veces lo contratas porque te lo ofrecen y dices, va, sí, tiro, para adelante. Sí, aún hay mucho desconocimiento. En la encuesta salía que más del 50% desconocían de la existencia de este tipo de productos. Esto también se agravaba más. Y que desconoce la letra pequeña, ¿no? ¿En qué consisten? ¿En qué casos? ¿O no? Bueno, la letra pequeña, al final son productos, pues como todos los productos financieros, ¿no? Cada vez hay mayor número de productos de todo tipo, de ahorro, de inversión, de crédito, que hay que entender, hay que tener unos conocimientos financieros mínimos, y lo mismo pasa con el seguro. Yo no hablaría de letra pequeña, es al final el cumplimiento de una normativa que exige pues informar de una forma adecuada. Muchas veces pienso que el exceso de información puede ser incluso contraproducente. Lo que tiene que ser es una información clara, bien informada y que permita al consumidor pues tomar una decisión voluntaria y libre. Oye, ¿todo esto varía dependiendo de la edad? No sé si los jóvenes son más de endeudarse a corto plazo y menos a largo plazo, y los mayores pensamos, hombre, si te endeudas pensando en una vivienda o pensando en la jubilación, ole, pero para el corto plazo, chico, no compensa. El caso de los jóvenes es muy, muy curioso. Yo pienso también en mis hijos, ¿no? Y la verdad es que tienen una situación diferente. ¿Por qué? Pues porque lo primero... estamos detrás, aquí, papá y mamá. Estamos detrás, pero si por ellos fuera el nivel salarial, el nivel de precariedad de los empleos en edades jóvenes, y hablo entre 18 y 25 años, pues prácticamente no les da ni para tener ahorros suficientes para entrar en una compra de una vivienda. El precio de la vivienda está inalcanzable para ellos, e incluso el acceso al crédito. Según el estudio, el joven prefiere pedir dinero a familiares y amigos antes que ir a una entidad financiera. Oye, mirando a futuro, primero, ¿cómo podemos mejorar entre todos los actores, la industria, la universidad, el gobierno, los organismos reguladores, los medios de comunicación, el colegio, las familias? ¿Cómo se puede mejorar la educación financiera? Apartando las crisis, que eso sabemos que aprendemos sí o sí. O sea, ¿cómo? Bueno, hoy en día la verdad es que con YouTube y todas estas novedades, la verdad es que hay muchísimas opciones para quien tenga interés, ¿no? en encontrar información. Y después, pues bueno, hay canales, por ejemplo, como he comentado, pues Funcas colabora en programas para promover la educación financiera en distintas regiones con fundaciones de las antiguas cajas de ahorros en diferentes ámbitos, y bueno, se elaboran pues herramientas en páginas web, etcétera, pues que para quien tenga interés pueden ser una herramienta muy útil para adquirir una educación financiera. Lo que pasa es que, claro, la cuestión es llegar a quien no tiene ese interés de entrada, ¿no?
pues a través del sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Que esto se habla mucho. No sé hasta qué punto ahora mismo, como no tengo hijos, pues no sé hasta qué punto en el sistema educativo se tratan estas cuestiones, pero desde luego que no en la medida suficiente, ¿no? Eso está claro, no en la medida suficiente, y es necesario pues recurrir a estas otras... Bueno, yo creo que las familias también tenemos mucho que hacer, ¿eh? El contar, el desmitificar y el no hacer que sea tabú el tema del dinero, el no decir no preguntes, de esto no se habla y ya está, sino exponer claramente pues lo que cuestan las cosas. ¿Qué estáis haciendo desde AXA Partners para fomentar la educación financiera, para mejorar ese nivel y que aprobemos más? Al final, como tú comentabas, es responsabilidad de todos, ¿no? No vamos a dejar solamente en manos de la educación escolar el que tengan unos conocimientos básicos, sino desde las organizaciones privadas tenemos la obligación de formar bien a nuestros distribuidores, a nuestros vendedores, para que puedan explicar bien productos que en ciertos momentos y para ciertos segmentos de la población pueden ser más complejos, pues para que los entiendan bien. En ese sentido, pues somos muy rigurosos con la transparencia y con hablar a la gente en un idioma que lo puedan entender. También desde la óptica social, a través de AXA, donde tenemos una fundación, yo personalmente he participado en un programa de formación en institutos. He asistido a alguna sesión pues tratando con adolescentes para explicarles conceptos básicos de la economía familiar, ingresos, ahorros, simplemente qué es un crédito o cómo manejar un seguro. Yo a mi hija me pregunté hace poco, ¿impuestos? ¿Se pagan impuestos por trabajar? Me parece injusto. Digo, claro que sí. Digo, tú no quieres carreteras, quieres policía, quieres médicos, pues hay que pagar impuestos. Una conclusión, un titular de cierre, María Jesús. Pues para mí el titular es que las familias siguen recurriendo al crédito, pero de forma más responsable que hace 20 años. Y es una herramienta importante a nuestra disposición que nos permite organizar y planificar nuestra vida si la utilizamos correctamente. Titular de cierre, Ernesto. El crédito es una herramienta fundamental en la gestión de una economía familiar y ayudemos a las familias a que entiendan bien su funcionamiento, a que conozcan las herramientas para mitigar riesgos como pueden ser los seguros y que puedan tomar decisiones libres y ordenadas en su economía. Y que sean responsables. Ernesto López de AXA Partners, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Muchísimas gracias y enhorabuena por este estudio. Hasta pronto, un abrazo. Gracias a ti. Adiós. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app de El Corte Inglés. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Bueno, hoy voy a extender la alfombra roja porque les vamos a presentar a Stella Capital, un nuevo actor en el sector financiero, en la industria del asesoramiento financiero y la gestión de activos aquí en España. Está conmigo Ignacio Olave. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Que es responsable de relación con inversores de Stella Capital. Oye, enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Nuevo reto profesional, la verdad que muy animado. Y como es haciendo ruido. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Stella Capital? Bien, Stella Capital es una entidad fundada hace 2 años por 2 personas. Los 2 socios fundadores son Alejandro Entrecanales Marsans, que es consejero delegado, aparte de socio fundador, y Arnaud de Grenville, que por el nombre se podría intuir que es originalmente francés, de París, es el socio fundador igualmente y CEO de la casa, es el gestor del fondo. Posteriormente se une Javier Orduna Eugui como director de inversiones, que viene a ser la mano derecha de Arnaud, desde el punto de vista de en qué empresas invertimos, por qué invertimos, en qué empresas no invertimos y por qué. Y el último en incorporarse soy yo como jefe de relación con inversores o director de relación con inversores, que llevo al fin y al cabo la comunicación con clientes y con medios de comunicación. Gestionamos una única estrategia de renta variable global y multisectorial. Se llama el fondo Stella Global Equities y ya tenemos en torno a 100 millones de activos bajo gestión. Bueno, a ver, que me has dado mucha información en muy poquito tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lanzáis ahora Stella Capital? Bien, el origen del fondo nace de cuando se conocieron los 2 socios fundadores y esencialmente el fondo ya nace con una vocación de abrirse a todos los inversores españoles que entiendan cuál es nuestro enfoque y sobre todo por lo diferencial de nuestro enfoque de inversión, ¿no? Arnaud tiene ya 44 años, es una persona con mucha experiencia, ha vivido diversas crisis y tiene un enfoque de gestión que combina un poco 2 escuelas de inversión. Por una parte el quality y por otra parte la inversión contrarian. En quality, esencialmente, como lo definimos nosotros, se trata de invertir en empresas de calidad, con muchas ventajas competitivas, pero no hacerlo en un momento en el que cotizan demasiado caras. Es decir, ahí es donde entra la pata más contraria, que es entrar en ellas en un momento en el que están siendo castigadas. Yo pensaba que eso era el value. Bueno, vamos a ver, la diferencia esencial es que para nosotros una valoración barata no lo es todo y lo primordial es siempre invertir en una empresa de calidad que hemos tenido que preseleccionar antes. Pero yo pensaba que el value era eso, era buscar calidad a buen precio, o quizás estaba equivocada. En nuestro enfoque, al final, lo que diferencia es cómo se construye la cartera. Vale. El primer paso es construir un universo de inversión, que en nuestro caso consta de 400 compañías, y en este universo de inversión lo que hemos buscado es empresas líderes a nivel mundial, ya sea por sector o por industria, o si no líderes a nivel continental. Estamos hablando de Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, y aquí tenemos que tener muy claro cuál es la ventaja competitiva de la compañía que le da ese liderazgo. Bien, puede ser que es el low cost provider, puede ser que tiene mucha escala, puede ser que tiene una marca muy reconocible, que es capaz de trasladar precios, y aquí no miramos el precio. Es decir, hay muchas compañías que Arnaud ha mirado durante 10 años y no ha podido invertir en ellas nunca porque esencialmente nunca se habían puesto a tiro. Donde entra la parte más contraria, que se puede asemejar un poco más, en esa parte de comprar barato, es en el momento de ejecución de la cartera. Lógicamente no tenemos 400 valores en la cartera, eso es solo el universo. En la cartera actualmente tenemos unos 22 y normalmente nos movemos entre 22, 23 y 30, 35 por la parte alta y ahí la ejecución tiene que ser todo. Tenemos que entender muy bien por qué esa compañía o una de esas compañías del universo de inversión ha caído en precio y separar muy bien lo que sería una disrupción o un cambio de paradigma, es decir, una compañía que fue de calidad, pero ya no lo es, de una compañía que está pasando meramente por un bache coyuntural. Entiendo que ahora el momento es el ideal, porque con el zarpazo que están soportando los mercados de acciones, pues habrá muchas compañías de calidad que ofrezcan hoy valoraciones más atractivas que hace 3 meses. Pues efectivamente, este es un momento que, aunque pueda parecer contraintuitivo, los momentos de volatilidad en general para los gestores de renta variable y especialmente gestores activos como nosotros, pues son muy dulces, ¿no? Te voy a poner 2 ejemplos de 2 compañías que eran viejas conocidas, que habíamos tenido en la cartera y que hemos podido reincorporar a raíz del inicio del Liberation Day, o bueno, de la guerra comercial o de la renegociación comercial de la administración de Trump con el resto del mundo. Estas compañías son Five Below y Estée Lauder. Five Below, empiezo por la primera, es una compañía que se dedica al consumo discrecional en Estados Unidos, tiene diversas tiendas, más o menos vende a gente joven, sobre todo de 30 años para abajo, de clase media, media alta. Es una empresa que vendimos en torno a $90 por acción en septiembre del año pasado y de 90 pasó a 115.
no pasa nada, en ese momento ya no tenía mucho margen de seguridad para nosotros. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? De 115 ha pasado en el peor momento de este año, que fue justo el día de la publicación de los aranceles por parte de Trump, pasó de 115 a 57, es decir, un derating, una caída del 50%. Claro, nosotros en ese momento estamos viendo que una compañía en ese día caía un 25%, compañía que en septiembre vendimos, que ya tenemos el análisis hecho, ya tenemos el modelo, nos conocemos absolutamente todo y podemos aprovechar para incorporar. Bueno, pues esta compañía ha pasado de 57 más o menos ese día a 67. Es decir, ya le vamos ganando en torno a un 15% en un momento muy oportuno y muy específico de mercado en el que han venido curvas. Y la otra, Estée Lauder, ya creo que esta ya es más conocida, es la segunda empresa de cosméticos más grande del mundo, bueno, en fin, ventas a nivel mundial en Asia, en Estados Unidos, en Europa, y esta la compramos originalmente a 60, si no recuerdo mal, $60 por acción en noviembre del año pasado, se fue de forma relativamente rápida a 80 y en ese momento ya vendimos, y con el anuncio de los aranceles de Trump, pues ha caído a 51. Cayó justo ese día 51, momento en el que aprovechamos de nuevo para comprar una vieja conocida en la que ya tenemos todos los deberes hechos y ahora está en torno a 54, $55. En este universo de inversión de 400 compañías, ¿cuántas españolas hay? Pues mira, española tenemos una clarísima que es Amadeus. Yo creo que es un líder indiscutible. Bueno, estuve el otro día en la sede aquí en Madrid. ¿Y qué te pareció? Impresionante, claro. Impresionante. Nos contaban, pues es una compañía que no gestiona aeropuertos, no gestiona aviones, pero permite que todos nosotros cojamos un avión. Así y es líder a nivel mundial. Tiene un gran competidor en Estados Unidos, pero ellos dos se reparten todo el pastel y está entrando mucho en tema también de ocio, o sea, de turismo, de gestionar toda la parte hotelera, gracias a la tecnología. Es un cañón. O sea, al final, Amadeus es una tecnología y es sector turismo. Efectivamente, es una empresa muy buena en la que de hecho hemos tenido inversión, es decir, no solo está en el universo, sino que en el año 2023 tuvimos Amadeus y salimos con beneficios, ¿no? La otra empresa que tendríamos esencialmente ya sería Viscofan, que es un poco más desconocida, pero también nos parece una empresa muy relevante en su sector, y posiblemente Inditex también, si bien es algo más complejo, ese sector de venta retail, cuando no eres ni el low cost provider ni el más de lujo posible. Pero vamos, Amadeus sería la que hemos tenido en cartera y hemos salido con beneficios y para nosotros la niña más bonita del mercado español. No, es impresionante lo que es compañía y es española. Por tamaño de compañía, ¿tenéis algún límite? O sea, ¿solo vais a mega caps? No. De hecho, intentamos comprar siempre compañías líderes, pero aquí un líder normalmente ya tiene un cierto tamaño. En el universo, el 60% del universo vienen a ser compañías grandes, luego tenemos un 12% que son compañías pequeñas y el resto son compañías medianas. Si bien hay que decir que las compañías pequeñas en nuestro universo de inversión son ya compañías de 3.000, 4.000, 5.000 millones. De hecho, por darte un dato, Susana, la capitalización media ponderada de la compañía actualmente en la cartera son 11.000 millones, con lo cual no son megacaps, pero sí son compañías de un tamaño bastante relevante. Claro, me comentabas que a día de hoy 22 valores, va a ser una cartera bastante concentrada, máximo van a ser 35 valores, una cartera entiendo que también con poca rotación. Bueno, aquí para nosotros la rotación va a depender mucho de la volatilidad. Es decir, en los años en los que hay mucha volatilidad en el mercado, pues podemos tener más rotación porque al final podemos tener compañías que pasan pues de 60 a 80 como Estée Lauder para luego volver a caer a 51 y volver a integrarse en la cartera. Y los años en los que hay menos volatilidad, eso también quiere decir que menos oportunidades probablemente en nuestro universo de inversión, con lo que cartera un poco más estable. Lo normal es que tengamos compañías en torno a 1, 2, 3 años en cartera y poco a poco vayamos rotándolas. Si hemos hecho los deberes muy bien, pues incluso te diría que comprar y en 6 meses salir, pero eso ya sabemos que no siempre es tan fácil. ¿Por regiones qué pesa más a día de hoy? Europa. Ahora mismo tenemos el 51% de la cartera en valores que cotizan en Europa. Dentro de ese 51, el 24 son valores ingleses, que cotizan en Inglaterra, pero que no dependen de la economía inglesa, como puede ser Rentokil, Experian o Burberry, por darte unos pocos ejemplos. Un 28% en valores que cotizan en Estados Unidos, un 9% en valores, 2 valores brasileños y un 9% en Asia, que son 2 valores chinos y un valor japonés. ¿Tenéis algún sector que no toquéis, como por ejemplo bancos? En general hay 3 cosas que no nos enamoran desde el punto de vista sectorial. Uno, los sectores muy cíclicos.
No porque no se pueda hacer dinero en ellos, perfectamente se puede hacer dinero en los sectores cíclicos, pero nos gusta mucho la recurrencia en un negocio, es decir, un negocio al que el cliente tiene que acudir casi todos los años, por lo cual ya un sector en el que en 3 años haces mucho dinero, pero igual te pasas 7 sin hacer grandes cosas, no nos enamora, simplemente desde el punto de vista de gestión. Y lo que ya sí que rechazamos serían sectores en declive estructural, es decir, sectores que todos los años van decreciendo un poco, y sectores sobreregulados o con un marco regulatorio muy estricto, que podría ser entre ellos el banco o el sector bancario o el sector de utilities, por dar otro ejemplo. ¿Tecnología? Sí, en tecnología sí que es uno de los sectores en los que podemos invertir, y de hecho en el nacimiento de Stella Capital, en el inicio, ya hace 2 años y poco, tuvimos inversión en, empresas que van a conocer todo el mundo, en Meta, en Alphabet, en Amazon o en Microsoft, y en todas salimos con rentabilidad muy positiva, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el zarpazo que está sufriendo la tecnología, ¿os hace mirar a este sector con más mimo? Nos hace mirar al sector con más mimo, sí, si bien a nosotros nos gusta encontrar realmente caídas de precios del 50, 60, 70%. La derribo. Es decir, nos gusta comprar realmente un líder cuando le ha pasado no solo una cosa mala, sino igual 3. Una cosa exógena, que puede ser una guerra arancelaria como la actual, una cosa endógena, e incluso 3 o 4 factores donde ya realmente sepamos que estamos comprando con mucho margen de seguridad. Vale. ¿Habéis empezado con 100 millones de euros de patrimonio? ¿Objetivo? Pues yo diría que a cierre 2026 deberíamos situarnos en torno a los 200 millones. Vale, dudas que tengo. ¿Cómo sois capaces en Stella Capital, que acabáis de nacer, de analizar en profundidad ese universo de 400 empresas? Porque al ser quality contrarian, entiendo que tenéis que hilar muy fino. Efectivamente. Que tenéis que ir más allá de lo que otros llegan. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, el rigor es una de las claves, yo creo, de nuestro proceso de análisis. Al final, en estas 400 compañías, el gestor Agno lleva trabajando 19 años en este universo de inversión, y en algún momento u otro de estos 19 años, casi 2 décadas, ha invertido en las compañías, con lo cual siempre tenemos algún histórico al que acogernos. Aparte de esto, lógicamente está la mano de Javier, y sobre todo lo que utilizamos son redes de expertos que a nosotros nos sirven mucho para hilar fino. Y esto pongo un ejemplo. Hay una compañía en nuestro universo que por lo que sea cae y empieza a estar en el radar. Bien, empezamos a hacer un análisis, más o menos hacemos una composición de lugar, establecemos el modelo, miramos la contabilidad, el balance de los 3 estados financieros y empezamos a entender más o menos cuánto debería valer de forma normalizada la compañía. Bien, hablamos con la compañía, y aquí yo creo que no voy a decir nada que no sepa nadie, pero la compañía normalmente te vende su libro y te dice que todo es un problema temporal y nada a largo plazo. Eso está bien, pero tenemos que testearlo de alguna forma. Aparte de testearlo internamente, lo que hacemos es acudir a expertos. Expertos son exdirectivos, ex-CEOs, ex-altos cargos de esa empresa. Sois como los periodistas, ¿no? Buscáis distintas fuentes. Bueno, es que efectivamente tenemos que triangular el dato. O sea, tenemos que triangular el dato, y esos expertos nos ayudan, como personas que llevan trabajando 20, 30 años en ese sector, a ver cosas que igual no son tan obvias y efectivamente tomar esa decisión sobre si la empresa sigue siendo de calidad y esto es un bache temporal, o si directamente tiene que salir del universo de inversión y será otra. Y luego, no sé si sois unos valientes o sois un poco inconscientes, porque tal y como está el mercado de competitivo aquí en España y dominado por los 4 o 5 grandes bancos, no sé si es un poco... Mira, Susana, yo creo que... Está complicado el sector y la industria. O sea, sobre todo porque estamos en un país donde los bancos son los que siguen mandando. Sí, pero mira, yo creo que si tienes una propuesta de valor diferencial, que claramente la tenemos, no hay ningún otro fondo quality contraria en España, y me atrevería a decir que muy pocos fondos en Europa. Si igualmente tenemos los mimbres para que nuestra cartera puede funcionar correctamente, que lo hace. De hecho, bueno, pues en este año caemos apenas un 4% frente a un MSCI World que cae un 14%, y sobre todo con las bases de otras entidades independientes que lo han hecho bien en España, pues creemos ciertamente que podemos crecer. Oye, la última, ¿dónde es su encuentro? Estamos aquí en Madrid, Jorge Manrique 4, muy cerca de Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios. Bueno, pues nada, tendré que ir a visitaros, ¿no? Ojalá, cuando quieras, Susana. Ya sabes que voy de cabeza. Ignacio Olave, responsable de relación con inversores de Stella Capital. Enhorabuena por el lanzamiento y nada, el mundo está hecho para los valientes. Bueno. Así que grandes éxitos, tenéis el foco muy claro y a por ello. Muchísimas gracias, que Susana. Yo lo pueda contar. Que así sea, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós.
accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que suma. Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas sería mayor que el actual. Exacto. La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Indra Air Traffic Inc., compañía estadounidense de Indra Group, ha firmado un contrato con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los objetivos de esta alianza son renovar sus sistemas portátiles de navegación aérea militar con un presupuesto máximo de $198 millones y una vigencia hasta 2032. El contrato incluye diseño, fabricación, puesta en marcha, mantenimiento y futuras actualizaciones de estos sistemas que permiten navegación precisa, incluso sin señales GPS, y son claves en operaciones en entornos adversos. La producción se realizará en las instalaciones de Indra en Kansas, certificadas con el sello Made in Kansas. Este contrato refuerza la presencia de Indra en el mercado estadounidense, donde ya colabora con entidades como la FAA y las Fuerzas Armadas del país. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda web y app del Corte Inglés. Radar Empresarial. Es martes 22 de abril, son las 10:08 de la mañana, 9:08 en Canarias. Radar Empresarial, lo activamos y vemos hoy
cómo empezó el juicio contra Google, juicio para que venda su negocio de buscador Chrome. El Departamento de Justicia norteamericano insta a la compañía a vender esta parte de su negocio, ya que para el organismo la empresa tiene una posición demasiado monopolística en el mercado. Roberto. Para Google esto afectaría no solo a los intereses de la empresa, sino también a la competitividad estadounidense, ya que desde la compañía afirman que esta decisión perjudicaría a Estados Unidos en la carrera global con China. En concreto, Liam Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de Google, señaló que eso frenaría la innovación estadounidense en un momento crítico. Nos encontramos en una feroz competencia global con China por la próxima generación de liderazgo tecnológico. Todo empezó el 6 de agosto del año pasado. El juez del distrito de Washington, Amit Mehta, llevó a cabo un veredicto que ya es histórico dentro de las tecnológicas. En la investigación, Mehta dejó claro que realizó pagos multimillonarios a diversos fabricantes para mantener su motor de búsqueda como predeterminado en los navegadores web. Ahora, uno de los más que posibles finales sería la venta de Chrome. Mulholland alegó también en el comunicado que esta decisión dañaría a los consumidores, la economía y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. El Departamento de Justicia piensa que los acuerdos de Google siguen protegiendo su monopolio. Gail Slater, fiscal general adjunta de la División Antimonopolio de los Estados Unidos. Si no se pone remedio a la conducta de Google, controlará gran parte de Internet durante la próxima década, y no solo en las búsquedas en Internet, sino en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Para Jonathan Kanter, ex fiscal general adjunto de la División Antimonopolio de los Estados Unidos, esta es una victoria histórica para el Departamento de Justicia estadounidense. Ha sido una gran victoria para el Departamento de Justicia y la defensa de la competencia. Presenté este caso para acabar con el monopolio publicitario de Google. Estas son las tuberías y cañerías que venden anuncios en todas partes en Internet, y fue una victoria decisiva para el Departamento de Justicia y en términos de la administración. Hay pocas cosas en Washington en este momento que puedan unir a la gente. La aplicación de las leyes antimonopolio es una de ellas, y la aplicación de las leyes antimonopolio contra las grandes tecnológicas es quizás la única cosa en Washington en la que demócratas y republicanos pueden estar de acuerdo. El veredicto llegará en 3 semanas. Ya el mes pasado, un tribunal de Virginia condenó a la tecnológica por prácticas monopolísticas, en este caso por integrar de manera anticompetitiva los servidores de anuncios para editores y los intercambios de anuncios. Google lanzó el servicio Chrome en 2008. En 2024, alrededor del 75% de los internautas mundiales accedieron a Internet a través de este navegador. Si al final tiene que vender su negocio, ¿cuánto percibiría la tecnológica? Según varias estimaciones de mercado, el valor de Chrome alcanza los casi 20.000 millones de dólares. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Generali Investments, la plataforma de gestión de activos del Grupo Generali, donde conviven 12 firmas de inversión con capacidades específicas tanto en mercados públicos como privados para cubrir las necesidades de cada cliente.